Hoy quiero hablar de una herida silenciosa, una que no siempre se ve desde afuera, pero que se siente por dentro, la distancia entre el estudio auténtico y el adoctrinamiento. Cuando instituciones que debieran ser faro de valores y de estudio se transforman en engranajes de alineamiento político-religioso, el daño ya no es teórico, golpea la convivencia afectiva de la sociedad. Y sucede una ironía amarga. Como dice el dicho, en casa de herrero cuchillo de palo. Porque quienes deberían enseñar la paz de la Torá terminan afilando la polarización y alimentando un estigma que lamentablemente salpica a todos los religiosos por igual. El núcleo del problema no es solo una falta de moral individual, es algo más profundo, una falla estructural donde la lógica del control secuestra la espiritualidad. Es la vieja historia del perro de hortelano, que ni come ni deja comer. Algunas facciones ideológicas no solo abandonan el propósito esencial, es decir, la búsqueda de la verdad y el conocimiento genuino, sino que además impiden que la religión cumpla su rol, que es elevar la potencia de obrar en la comunidad. Por ejemplo, una yeshiva o cualquier centro de formación religioso, convertido en un comando político religioso, es en la práctica una confesión de impotencia intelectual. Lo digo así porque cuando la verdad ya no se persigue por rigor, sino por disciplina de facción, lo que queda es propaganda con lenguaje sagrado. Y entonces la fe corre un riesgo: dejar de ser un camino de libertad para convertirse en una bandera oscura y divisoria. Cuando un centro educacional deja de operar como un espacio de estudio y formación y pasa a funcionar como centro de adoctrinamiento, estamos frente a una desnaturalización absoluta de su propósito. Esto encaja con un diagnóstico clásico. El poder suele servirse del lenguaje religioso para orientar la conducta colectiva, no por comprensión racional, sino por afectos de miedo y obediencia. Y en la oscuridad de la confusión intelectual, algunos líderes aprovechan de vender fanatismo ciego bajo el disfraz de piedad. Porque si lo religioso se utilizara para producir adhesión por temor al castigo, la religión pierde su función ética formativa, esa que debería aumentar nuestra potencia de obrar bien, y se reduce a una herramienta de dominio. Es como sustituir la libertad que nace del entendimiento por la servidumbre que nace de los afectos pasivos. Y el costo de este desplazamiento es alto. Una institución educativa que abandona el rigor del estudio por la consigna política termina demostrando que no está formando ciudadanos maduros y éticos, sino individuos incapaces de pensar por sí mismos. Y eso debilita la salud de todo cuerpo social. Ahora bien, esta crítica no apunta a que exista un pensamiento político dentro de centros educativos, religiosos. Somos por naturaleza seres políticos. La crítica apunta a otra cosa, a que la institución funcione como un engranaje que impone un marco ideológico cerrado. Y esto se vuelve especialmente grave cuando algunas instituciones dependen, aunque sea en parte, del financiamiento estatal administrado por partidos fanatizados, quedando subyugadas a una agenda ideológica religiosa definida. Como dice el refrán, el que paga la música elige el baile. Cuando se reciben fondos públicos con condiciones ideológicas, el riesgo es convertirse en reproductores de una doctrina oficial útil al orden de turno. Bajo este mecanismo, incluso partidos que se presentan como religiosos y que en teoría siguen la paz y el bien común terminan, en la experiencia, buscando menos el conocimiento genuino y más la uniformidad útil. Reprimir talentos individuales e imponer creencias que fortalecen el aparato. Pero el punto central no es solo quién firma el cheque. El punto es el efecto devastador: represión de la pluralidad intelectual e imposición de pensamiento único. Y cuando una yeshiva se orienta a producir uniformidad política, reduce el estudio a una pedagogía de consigna y pertenencia. Olvida que la función más elevada de la Torá es elevar nuestra potencia de obrar para el bien de la sociedad y no servir como bando militar. Al final, cuando la educación se rinde ante el financiamiento condicionado por ideología, lo que se pierde no es solo autonomía, sino que también se pierde la capacidad misma de pensar con rigor y libertad. Hay además una consecuencia social que duele especialmente. La conducta de una facción fanatizada no se queda encerrada en su propio grupo,
se proyecta sobre todos los religiosos, generando una fractura dolorosa dentro de Am Israel. La polarización se simplifica en etiquetas y la hostilidad se vuelve un afecto social disponible para cualquiera. Al final pagan justos por pecadores. Por una facción de fanáticos adoctrinados, todos terminamos perjudicados. No por equivalencia moral, sino por contagio afectivo, por estigmas. Y entonces aparece otra escena. Muchos líderes y referentes se rasgan las vestiduras lamentando la rebeldía de quienes debieran ser bases de un pueblo que lucha por sobrevivir. Pero hay que mirar el cristal con que se mira, porque algunos intentan justificar el autoritarismo diciendo que la simple obediencia es un camino de salvación para quienes no alcanzan la virtud por la razón. Podrían decir, no es adoctrinamiento, es pedagogía para sostener la piedad. Sin embargo, cuando esa obediencia no nace de una ética orientada a la virtud, sino que es obediencia político-religiosa fabricada por fanatismo, perdemos el norte. Ese mecanismo no deja espacio para la libertad de pensar y termina por destruir la paz social. Cuando el estudio es capturado por dogmatismos políticos religiosos, el resultado no es mayor religiosidad, es devoción vacía y paz comunitaria herida. Lo que cínicamente se presenta como defensa de lo sagrado termina produciendo todo lo contrario, una religión que deja de iluminar y se convierte en una bandera de facción. Y justo cuando deberíamos fortalecer la unión del pueblo, estos métodos solo nos alejan de esta meta. Por eso, esta reflexión no es un ataque a la religiosidad, es una denuncia contra la instrumentalización. Cuando una institución destinada al estudio se degrada hasta volverse fábrica de adhesión política, se erosiona la confianza interna y se multiplica la hostilidad hacia todo un grupo, haciendo que otros carguen con la culpa. Cuando el lenguaje se pudre y se aleja de la razón, la Torá deja de iluminar y se vuelve una bandera de facción. La tarea urgente es volver a trazar una línea clara. Por un lado, la devoción y la educación que aumentan nuestra capacidad de hacer el bien. Por otro, el control por miedo y la captura de afectos pasivos que solo generan superstición y dependencia. Porque la libertad es comprensión de la necesidad y nadie que actúe movido por temor o fanatismo puede llamarse verdaderamente libre. Donde esa distinción se borra, la comunidad se rompe y el odio interno toma el mando. Donde se restituye, se abre la posibilidad de una paz basada en comprensión y libertad. Sigamos educándonos con rigor porque, al final, el conocimiento genuino es tan escaso como excepcional. Soy Naftali Espinosa y esta es una invitación a volver al estudio verdadero, a este que libera, que ilumina y que une. Kol Tov.